Colosenses capítulo 3, esta es la tercera parte y titulamos este estudio Los atributos de los elegidos de Dios. Este título implica, por supuesto, una gran responsabilidad para ti si consideras que eres uno de los elegidos de Dios. ¿Y por qué podrías considerar que es elegido del Señor? Bueno, porque recordemos que el Señor eh, hace una extensa invitación para todo el mundo. No hace acepciones el Señor, pero somos nosotros los que decidimos aceptar esa carta de invitación y en consecuencia comenzar a prepararnos, comenzar a vestirnos con estas ropas nuevas. Y esto tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿no? Un nuevo nacimiento en nuestras vidas, que como ustedes saben, debe seguir ya un patrón a partir de que tomas este pacto con el Señor. Un patrón muy específico, y es que es necesario que comprendamos la forma en que Dios trabaja en nosotros. Y es que la actitud que debemos tener a partir del pacto que hemos hecho con Dios es fundamental, porque lo primero que debemos entender es que las actitudes que tengamos deben tener un impacto primeramente en nosotros mismos. Eso es un signo de verdad. Tenemos que tener nuestras actitudes deben salir con toda honestidad, con nosotros mismos en primer lugar, en nuestro espíritu. Algo que normalmente se entiende en ocasiones al revés, porque muchos consideran que lo más importante es que es el testimonio, la actitud que debes tener para con otras personas, y algunos consideran que eso es lo más importante, pero no es así. Porque una vez que comenzamos a adoptar las actitudes correctas en nuestras vidas, esto es justo lo que va a generar la actuación del Espíritu de Dios en nosotros. Y eso es lo que nos interesa, eso es lo que nos debe importar. El impacto que debe tener nuestro cambio de vida, nuestras actitudes, comienzan a ser distintas, en nosotros mismos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar, de clamar, de anhelar que el Espíritu de Dios comience a obrar en nosotros. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tomas la decisión, bueno, estás aceptando la invitación, pero dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Estos escogidos, estos elegidos deben tener ciertos atributos, deben cumplir con atributos que eh, para poder en un momento dado eh, iniciar el camino hacia el reino. En este sentido, cuando Dios ve que nosotros estamos aprendiendo, queriendo honrar ese pacto que hemos hecho con Él va a enviar a su Espíritu para que concrete y que confirme este nuevo nacimiento. Y los cambios en nuestras vidas serán no solo naturales, no solo algo, porque ya no tienes que fingir nada, y esto es lo más importante. Vas a comenzar a tener una actitud, un cambio de vida de forma natural, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por la influencia del Espíritu de Dios en tu vida. El nuevo nacimiento es caracterizado por la acción del Espíritu de Dios, que trae orden a tu vida. Comienzas a tener orden en tus vidas. Sin embargo, es indispensable que las personas verdaderamente anhelen este orden en sus vidas, que traerá como consecuencia actitudes que agradan a Dios. Y para esto las personas deben manifestar la fe que les haga anhelar la recompensa del reino. Todo esto lleva son aspectos como una cadena que te va dirigiendo hacia un propósito. ¿Cuál es el propósito final? El reino de los cielos, el reino del Señor. Así es que si las personas no creen
en las profecías acerca de la vida del reino, o en su caso, si la vida en el reino en realidad no es algo que anhele eh, como lo más grande en su vida de las personas, pues sucede que son fácilmente desplazadas. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Son fácilmente desplazadas, son fácilmente movidas del lugar de donde Dios quiere que permanezcan. ¿Por qué? Bueno, por eh, por las cuestiones de la vida, finalmente, cuando las personas consideran que tienen, hay aspectos más importantes en su vida, más que el reino. Eso es muy fácil que suceda. ¿Cuál es la tragedia de esto? Bueno, que muchas veces la gente se mantiene en un engaño. Consideran que a pesar de que estén considerando sus vidas el reino de Dios como una tercera, cuarta parte como importante en su vida, va a resultar, no es así. No es así. Y vamos a anhelar, vamos en este estudio, vamos a darnos cuenta por qué razón no puede ser así. Eh, Tú puedes conocer, seguramente has conocido personas que de repente, cuando tú considerabas que ibas en el mismo camino, pues comenzaron a regresarse a sus vidas pasadas, comenzaron a hacer las cosas que antes hacían y que ya no hacían. ¿Qué sucedió? Bueno, esto es lo que la escritura describe como el viejo hombre, ¿sí? Y obviamente que esto trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de regresar al viejo hombre, a las actitudes de antes, a la vida de antes? Las personas se vuelven frustradas. ¿Por qué? Porque en ocasiones regresan a, su vida de antes, a hacer lo mismo de antes, pero en su mente ellos consideran que siguen por el buen camino. Y esto comienza a generar una frustración en sus vidas y comienza a haber ausencia del gozo que da el Espíritu de Dios. Comienzan a tener amargura en sus vidas, envidias, celos, contiendas. Y eso es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque eso es justo más que el testimonio que puedan dar a los demás, es precisamente lo que están teniendo como retribución para sus propias vidas. Y eso es muy triste. Recordemos que el apóstol Pablo nos ha estado hablando desde los versículos anteriores a este capítulo acerca de los mandamientos que son indispensables para nuestras vidas, con la seguridad de que si hacemos lo necesario para que se confirme nuestra vida nueva, entonces vamos a comenzar a experimentar este gozo del Señor. Y de esta manera es como entendemos que todo lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que hacemos porque Dios nos lo ha ordenado, en realidad es en nuestro propio beneficio a final de cuentas. A pesar de que sea un mandamiento, con el paso del tiempo te das cuenta que es en tu propio beneficio. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque en ocasiones las personas podrían pensar erróneamente que los creyentes tienen que estar haciendo ciertas cosas porque alguien más les dice que lo hagan, es decir, el líder, el pastor, etcétera, ¿no? Sin embargo, no debe de ser así, no es así como debemos de pensar cuando se trata de la voluntad de Dios. Sí hay alguien más que te dice lo que tienes que hacer, pero eso es Dios. Él es Dios, no es aquella persona que te habla, que te comparte el mensaje, no. La persona que te comparte el mensaje te explica cuál es la voluntad de Dios, es lo que deberíamos de hacer, transmitirte la voluntad de Dios, el propósito de la voluntad de Dios, hacia dónde te va a llevar cumplir con la voluntad de Dios. Es cierto que casi siempre habrá alguien que te oriente, alguien que te enseñe los mandamientos de Dios, pero tú debes hacerlo no debes hacerlo solo porque esa persona te lo esté diciendo, como para darle gusto.
No, sino que debes entender que si lo haces es porque las consecuencias son en tu propio beneficio y de nadie más. En los estudios anteriores de este capítulo hemos analizado hasta el versículo 9. Les voy a pedir que sus Biblias me acompañen para tener un contexto. Vamos a retomar. Desde el versículo 1 voy a hacer una lectura hasta este versículo 10, que es a donde vamos a continuar a partir de hoy. Dice el versículo 3, perdón, el capítulo 3 de Colosenses. Sí, pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías de Dios. En Dios, perdón, en Dios. Y eso es muy importante, lo analizamos muy detenidamente. Dice el verso 4, cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice el verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Está hablando de la hipocresía, de la falsedad, de todo aquello que en un momento dado ya debimos haber dejado atrás. ¿Por qué? Porque estamos ya revistiéndonos del nuevo hombre. Y es así justo como comenzamos en este estudio a partir del verso 10. Dice Pablo, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos está hablando Pablo de un proceso, ¿sí? A partir de que tomamos la decisión de dejar nuestra vida pasada. Literalmente, no se trata de que seas la misma persona con ciertos pequeños cambios, ¿no? Literalmente, tu forma de pensar cambió totalmente, debe cambiar, y si no, obviamente pues, se puede entender que no sea un cambio así. Probablemente tengas que tardar quizás algunos años, pero de que tienes que empezar, pero con esta mentalidad, una mentalidad nueva, que es justo lo que te va a ayudar a ir confirmando con paso firme estos nuevos cambios en tu vida. El apóstol Pablo, al hablar de la imagen del que lo creó, nos está remitiendo al Génesis, en donde la escritura nos dice que Dios nos creó a su imagen. Dice Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí la palabra imagen que se describe en el libro de Génesis es la palabra tselem y se traduce como hacer sombra, pues algo pudiera traducirse también como fantasma, una especie de fantasma, una ilusión, algo parecido o una figura representativa. Son conceptos que nos dan la idea de lo que está hablando Pablo en este versículo de Colosenses. En este sentido, podemos entender que fuimos creados para reflejar la naturaleza y el carácter
conforme al deseo de nuestro Creador. Solo que aquí lo interesante es que el apóstol Pablo, en este pasaje de Colosenses, le aplica esta creación, esta obra de nuestra creación, nada más y nada menos que a Yeshua, al Mesías. Exactamente. Impresionante. El caso es que después de que fuimos creados, cuando el hombre pecó, aquella imagen con propósito divino, ¿qué sucedió? Fue arruinada por causa del pecado. Es decir, que todos traemos naturalmente las consecuencias de esto a lo que se le ha llamado el pecado original. Desde que nacemos, desde que venimos al mundo, ya traemos esto por naturaleza, puesto que todos descendemos de Adán y de Eva, ¿sí? Sin embargo, Yeshua es el único que nos puede llevar a esta restauración. Por eso Pablo está hablando nos está remitiendo al Génesis para tener el contexto de dónde venimos y qué es lo que tiene que restaurar el Mesías en nosotros. Volvernos al estado original en el que fuimos creados. Y este proceso es al que Pablo se refirió como se va renovando hasta el conocimiento pleno, como dice la parte final de este versículo 10. Y dice el verso 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. Bueno, te preguntarás por qué Pablo está hablando de bárbaros, de citas. El bárbaro y los escitas eran dos grupos étnicos que se está refiriendo específicamente a estos grupos étnicos distintos. Sí, la traducción de la palabra bárbaro literalmente se puede traducir como el que balbucea. Los romanos en aquel entonces utilizaban este término para designar a aquellos pueblos que habitaban fuera de sus fronteras. Eh, lo tomaron los antiguos griegos, este concepto, quienes lo usaban para referirse a personas extranjeras también, que no hablaban el griego ni el latín y cuya lengua extranjera sonaba a sus oídos como un balbuceo incomprensible. Por otro lado, los escitas era el nombre dado en la antigüedad a los miembros de un grupo de pueblos de origen iranío, caracterizado por una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta. Así es de que son dos grupos étnicos a los que está refiriéndose Pablo aquí muy específicamente, pero ¿con qué propósito? Bueno, con el propósito de decir, no hay diferencia, ya no hay diferencia. Así entre uno y otro, ni hay judíos, no hay griego, o sea, pero ese es el punto de Pablo. No hay diferencia, todos somos iguales, todos tenemos esta nueva oportunidad. Así es de que una vez que estamos en este nuevo estado, es decir, conforme a la imagen del que nos creó, una vez más, conforme a los atributos del Mesías, Yeshua, en cuanto a las condiciones étnicas, ya sean judíos, o ya sean griegos, sean circuncisos o sean incircuncisos, siervos o libres, todos sin excepción, todos podemos recibir la bendición de los atributos que nos pueden caracterizar como personas que han comenzado a ser restauradas conforme a la imagen del que nos creó, es decir, con visión del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todos como están tienen que quedarse como están, o sea, circuncisos, incircuncisos, griegos, o sea, el contexto de Pablo no es ese. No es quédate como estás, no tienes que hacer absolutamente nada. No. Pablo está hablando del llamado a ser transformados, creados conforme a la imagen del que nos creó. Este es el proceso al que todos estamos invitados a seguir. En ese sentido, no hay ninguna excepción. ¿Cuál es este proceso? Bueno, en este proceso, obviamente,
lo vimos, lo analizamos en el estudio de Hechos capítulo 15. ¿Cuál fue la técnica que decidieron los apóstoles en aquel entonces para no entorpecer este libre, esta libertad que deberían de tener o que debe tener todo aquel que quiera venir a la fe del Mesías, del Dios de Israel? Bueno, que no se les estorbe, que no se les inquiete, que no se les ponga trabas que tengan que ver con aspectos que no les debería de impedir este proceso del que está hablando aquí Pablo. Por eso dijo solamente que se abstengan de idolatría, de ahogado, de sangre, de fornicación. ¿Por qué? Porque son aspectos terribles que no les iban a permitir a las personas en un momento espiritualmente comenzar esta nueva vida. Así es de que el punto de Pablo no es que se queden como están, sino todos sin excepción, tenemos derecho a este nuevo proceso, a esta nueva, nueva vida, a recibir, a comenzar a adquirir los atributos de los escogidos de Dios. Y esto es una nueva impresionante que desde aquel entonces Pablo estaba difundiendo, los apóstoles después de Yeshua. Así de que el propósito es que podamos reflejar, ¿sí?, imagen por medio de acciones muy concretas en nuestra forma de ser y de vivir. Y cuando Pablo escribe que el Mesías es todo y en todo, significa que debemos estar en el Mesías para comenzar a tener esta restauración de nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Pues está hablando Pablo de fidelidad. Tú no puedes decir que estás en el Mesías, pero de repente también practicas una fe ajena a la de él. Eso no checa, no tiene sentido ni lógica. Este es el aspecto más importante de esta restauración, porque en términos prácticos, ese cambio en nuestras vidas nos conecta con el propósito divino de la cruz. El cambio que estás teniendo en tu vida, que ya comenzaste a tener en tu vida, te está conectando con el propósito que tuvo la cruz del Mesías. Porque la Pascua es justo lo que indica la redención, la salvación de la que hemos sido objeto a fin de no morir eternamente por causa del pecado. Entonces, eh, el daño que sufrimos respecto a nuestra creación original, después de haber sido creados, ¿sí?, y que conforme a la imagen del que nos creó y que fue dañada esa imagen por causa del pecado original, pues es restaurado y en consecuencia podemos vivir conforme al propósito de nuestra creación, el propósito original, como por causa del Mesías, que es el que nos está guiando, nos lleva y por causa del Espíritu de Dios. Pero solo por esta restauración generada en la cruz del Mesías. Gracias a ese sacrificio perfecto es que tenemos esta gran oportunidad. Y dice el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjate qué importante entonces son las acciones. Este cambio de vida literal, práctico que estás teniendo en tu vida. Vístete como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Atributos que caracterizan a los escogidos. El Señor, a través del Evangelio, le ha permitido recibir a toda la humanidad, sin excepción, las buenas noticias del Evangelio del Mesías. Es decir, estas buenas nuevas mediante la revelación divina acerca de la restauración que fue prometida desde los profetas y anunciada por medio, obviamente, de ellos mismos, de los profetas, y después
por Yeshua y los apóstoles. Y no importa la condición étnica de las personas, el Evangelio es para todos sin excepción de personas. El mensaje, ¿qué es Evangelio? Es un mensaje. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas. Y ese mensaje se ha difundido en todas partes del mundo y continúa difundiéndose. Así es que todos aquellos que han entendido la revelación del Evangelio deben vestirse como escogidos de Dios. Es decir, deben adoptar actitudes y obras que tienen que ver con un claro testimonio de que han asumido la responsabilidad que implica haber aceptado para sus vidas el Evangelio y como consecuencia de ello deben ser movidos a la compasión, a la misericordia, mostrando benignidad, siendo humildes, mansos y con una paciencia permanente. Cuando vemos estos atributos, debemos pensar en nosotros mismos y entonces nos damos cuenta seguramente que nos falta, que nos falta llenar la medida, que tenemos que cumplir con esta responsabilidad con más conciencia en nuestras vidas. Y hablando de paciencia, de todos estos atributos, así como ocurrió con Yeshua, cuando vio al pueblo y supo que eran como ovejas sin pastor, las vio como ovejas sin pastor y se conmovió en su corazón. Dice Mateo 9, a partir del verso 35, ayúdame a recordar esto, acompáñame a recordar esto, esas palabras hermosas de Yeshua, nuestro pastor. Dice, recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, fíjate aquí la enseñanza, dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta actitud es muy reiterada en torno a la compasión de Yeshua por las ovejas. Así es que no deberíamos preguntar, nos deberíamos preguntar si una vez que consideramos que estamos siendo revestidos del nuevo hombre, asimismo estamos adquiriendo estos atributos que nos identifican con el Mesías, la compasión por las ovejas del Israel de Dios. Entonces, vestirnos del nuevo hombre implica estas actitudes que Pablo menciona en el verso 12, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora bien, como estudiantes de la Biblia, sabemos que esta expresión de Pablo acerca de vestirnos del nuevo hombre tiene que ver con vestiduras y sabemos que las escrituras les adjudican un simbolismo muy importante a los vestidos, como una referencia a las buenas obras, los buenos frutos. En este entendimiento, Yeshua se refirió a estos vestidos, a vestirse de este nuevo hombre que tiene que ver con ser apropiados, vestiduras apropiadas, es decir, actitudes apropiadas para estar en las bodas. Y Yeshua lo expuso como una parábola, hablando del reino. Mateo 22, a partir del verso 1, dice, respondiendo Yeshua, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida,
Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esto es de lo que está hablando Pablo. No hay judío, no hay griego, no hay escita, no hay, etcétera. O sea, no hay diferencia. No importa quién. Inviten a todo el mundo. El evangelio, compártanlo y den las buenas nuevas a todo el mundo, sin diferencia. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. A cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mucha atención aquí en el verso 11. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué está diciendo aquí en esta parábola Yeshua? Está diciendo, no tenía las actitudes, los atributos de los escogidos para estar en las bodas. Sí es cierto que se invitó a... ¿Tú te considerabas muy bueno para haber recibido el evangelio? Claro que no, yo no. Yo no merecía el sacrificio de Jesucristo. Y lo recibí. Yo encajo perfecto cuando dijo Yeshua, malos y buenos. Gracias, Señor. Y entonces en este proceso de la boda, de la cita para las bodas, pues bueno, tenemos un tiempo para vestirnos para las bodas. Este vestido es el hombre que está, el nuevo hombre del que está hablando Pablo, que se viste de ropas nuevas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué puede decir aquella persona delante? ¿Qué vamos a poder decir delante del rey? Cuando nos pregunte, te enseñé esto, te enseñé aquello, te di mis mandamientos, te di las promesas, te mandé mi espíritu, y aún así continuaste con tu vida pasada. No decidiste dejar tus viejas ropas y ponerte las nuevas. Por eso vamos a enmudecer delante de Él si no estamos vestidos, porque sí, ciertamente vamos a estar delante del Señor. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El Señor no hace acepción de personas. Las personas deciden si adoptan estos atributos como escogidos de Dios o definitivamente continúan con sus vidas, con sus ropas muy acomodadas. Es claro que la parábola nos habla del reino de Dios y de las bodas del Cordero, de las que se habla en el libro de la Revelación de Jesucristo.
Pero el punto central es de Pablo es justo lo que habló Yeshua acerca de estar vestidos para la ocasión. Porque como vemos, aquel que no tuvo vestido conforme a la ocasión fue echado a las tinieblas de afuera. Terrible, muy triste, pero esa es la verdad. Eso es lo que tienes que predicar, advertirle a la gente. Lázaro y el rico. ¿Qué fue lo que sucedió con aquel que ya estaba en las tinieblas de afuera? Si hubiera sabido, hubiera cambiado mi vida. Él lo pensó, de acuerdo a la historia de Yeshua. Y queriendo que le avisaran a sus seres queridos, a su familia, para que no llegaran a ese lugar, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta que recibió? Si uno resucitara de entre los muertos, ni aún así escucharía. ¿Por qué? Porque la gente decide, no el Señor. El Señor simplemente ha hecho la invitación a todos. Pero aún los que hayan dicho sí, aún de muchos de ellos, no estarán vestidos para la ocasión. Y eso, amigos, es parte del Evangelio, es parte del mensaje de verdad. Porque la gente tiene que saber, no solamente tienes que, el mensaje del verdadero evangelio, y Jesucristo no solamente habló de las buenas nuevas y de todo feliz y todo puras promesas, no, también habló de la ira del Señor, también habló del juicio, del día de su regreso, de aquellos que serán echados a las tinieblas de afuera, aquellos que estarán a su diestra. Yeshua en su mensaje, en el evangelio, él habló de todo esto. ¿Por qué tendríamos que evitarlo nosotros? Esa es la mejor obra que podemos hacer. ¿Por qué? Porque en el tiempo del regreso del Mesías, cuando vamos a ser juzgados por todos nuestros vestidos, es decir, por todas nuestras obras, si bien nuestras obras son conforme a la imagen del que nos creó, o si no es así. En la medida que nos sometemos a los mandamientos de Dios, es la medida en cómo nos vestimos conforme al nuevo hombre que se encuentra en esa travesía hacia la vida eterna. Y por ello resulta tan importante el hecho de haber sido escogidos de Dios, santos y amados. De modo que si hemos sido escogidos por el Señor, debemos presentarnos ante Él revestidos de los atributos que está describiendo aquí Pablo. Esta calidad de santidad, recordemos una vez más, la adquirimos solo por estar en Yeshua, porque Él es quien nos justifica. Y además de ser santos para el Señor, asimismo, pues somos amados. Y esta manera esa es la manera en cómo nos ve Dios. Genera que el Espíritu de Dios actúe en nosotros para poder tener estas actitudes de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y cuando leemos estos atributos en torno al servicio de nuestros prójimos, entonces recordemos, claramente podemos recordar a Moisés y su servicio, lo que hizo por su pueblo, aquel que fue designado como el siervo de Dios. Y si nos damos cuenta, estas actitudes que leemos en este versículo 12 son precisamente las mismas actitudes que tuvo Moisés para con el pueblo de Israel. Números 12, verso 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bajo esta perspectiva, cuando reflexionamos en la actitud de humildad, pues implica que tenemos la necesidad de servir a Dios. ¿Cómo? Bueno,
ministrando, compartiendo el Evangelio a otras personas para que le conozcan. Para entender el sentido de esta humildad, debemos considerar que cuando hablamos de una persona que está llena de orgullo, o lo contrario, pues esa persona no puede servir a Dios, porque no puede servir a sus prójimos de manera desinteresada. Y en relación a la paciencia, sí, que tiene que ver con la mansedumbre, pues aquellos que tienen la promesa son los que tienen la promesa de heredar la tierra, de acuerdo a las palabras de Yeshua. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el estudio anterior hablamos, recordarán, en el sentido de que el tema de la ira de Dios, como lo describen las escrituras, no es un tema muy popular, no es un tema que le agrade mucho a la gente, tanto que muchos prefieren evadir muchas veces el tema, a pesar de que la ira de Dios se encuentra descrita en casi todos los libros de la Biblia. Y hablar de la paciencia como atributo de los elegidos de Dios es algo muy parecido, porque en realidad de lo que hemos estado hablando en este estudio implica mucho la vida de las personas, un aspecto en sus vidas que tienen que padecer, tienen que sufrir. Es decir, los elegidos tienen que padecer por causa de la obediencia. Y si tú has comenzado o ya tienes tiempo que has hecho el pacto con el Señor, este cambio de vida, pues te ha hecho ver precisamente que pues no está tan fácil. De, ¿Qué es lo que has tenido que padecer? Muchas veces el desprecio. Ya no digamos de los de afuera, los compañeros del trabajo, etcétera, sino incluso en ocasiones de los propios familiares que todavía no entienden este importante cambio en tu vida. Sí es cierto que hay un gozo, por supuesto, permanente, pero eso es un gozo en el espíritu que te mantiene firme, de pie, con convicción. ¿Perdón? Exactamente, no es emoción. Lo que no significa que no tengas emociones porque estás vivo. Y que por supuesto el desprecio de otras personas, el que te juzguen, que hablen de ti, que se burlen, pues eso te hace sufrir. En el aspecto emocional te padeces esta situación. Así que los elegidos padecen, ¿sí? Los elegidos de Dios por causa de la obediencia y sumisión a los mandamientos de Dios. En lo cual el atributo de la paciencia es fundamental. Debe ser paciente. Y hablamos de la paciencia para soportar todas esas circunstancias. Valdría la pena saber cuántas personas que han confirmado que en verdad quieren seguir el Evangelio son conscientes de que el camino que están eligiendo es de sufrimiento con paciencia. Es decir, cuando Pablo habla de la paciencia como un atributo de los elegidos, es precisamente de esto. Que cuando si se burlan de ti, pues no vas a responder con la misma. Si te agreden, no vas a responder con la misma. O sea, la paciencia implica soportar el sufrimiento. Sufrir con paciencia. Personalmente, yo creo que la mayoría de las personas no son conscientes 100% de esta gran realidad. Y en parte, ¿por qué?
Porque muchas veces, cuando tú compartes el Evangelio, tratas de omitir esta parte que es parte del Evangelio, esta sección que tiene que ver con el sufrimiento, lo que va a padecer, hacia dónde va la persona, no se la compartes. Muchas veces nos vamos dando cuenta ya que estamos en el camino, híjoles, y de repente, si lo hubiera pensado, quién sabe, a lo mejor ya no, y mucha gente se regresa, no soporta. No, no, es muy pesado, es difícil, no voy a vivir en paz, o sea, infinidad de argumentos. En parte también por causa de no haber compartido el Evangelio de verdad, completo. Hay promesas, hay gozo, sí, pero también hay sufrimiento. Y lo mejor de todo es compartir que a pesar de que hay sufrimiento, también tenemos el Espíritu de Dios que nos fortalece, nos da gozo, que sobrepasa todo aquel sufrimiento que podamos estar teniendo en la emoción, el sentimiento. Y esto es hermoso. Entonces, más vale la pena, más vale compartir el Evangelio completo, incluyendo, por supuesto, todos estos aspectos, hacia dónde va la persona, que sea consciente de hacia dónde se dirige, el cambio radical que va a tener su vida y las implicaciones de este cambio es necesario. Entonces sí, es muy probable que muchas personas todavía estén en esta situación de todavía que no les cae el 20 de que realmente el camino que escogieron implicaba toda esta situación de padecer muchas cosas que quizás les duele, por supuesto, y es normal. Recordemos las palabras de Yeshua en la parábola de las bodas cuando dijo, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y en verdad, el llamado es para todos, sin excepción. Y aunque muchos expresan su voluntad de querer seguir el camino puesto por el Evangelio de Jesucristo, en realidad no todos son verdaderamente conscientes de que este es un camino en el que debemos estar preparados para sufrir con paciencia y con amor sobre todo, pero con paciencia. Amén. Señor bendito, gracias Padre Santo por este estudio que nos permites compartir con tus hijos, con tus amados, con tus elegidos, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu misericordia, por tu bondad, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por esta paciencia que, que nos ha permitido mantenernos en este camino de vida. Y te rogamos también, Señor, que nos sigas fortaleciendo y que le des esta paciencia sobrenatural que solo es por tu Espíritu a todos aquellos que quieren conocerte de verdad, que buscan, que anhelan conocerte y que ya entendieron, Señor, que el propósito de sus vidas es estar contigo, es la restauración de sus vidas como fue desde el principio. En el nombre de Yeshua, nuestro amado, oramos, Señor. Amén.